Bienvenidos a esta exploración detallada de la plantación Myrtles, allá en Luisiana. Y la idea es, bueno, sumergirnos en esa historia tan densa y en las leyendas que no la sueltan, ¿no? Myrtles es de esos lugares catalogados como más embrujados de Estados Unidos. Justamente. Queremos intentar separar un poco el grano de la paja, que es historia verificable y que es, pues, el folclore que ha crecido alrededor. Exacto, cómo se entrelazan. Llama la atención esa doble cara del lugar, ¿verdad? Por un lado, monumento histórico antebellum, o sea, de antes de la Guerra Civil. Un pedazo de historia sureña. Y por otro, un imán para los que buscan fantasmas. Atrae a miles de personas cada año. Es precisamente esa tensión, ¿no?, entre lo documentado y la leyenda popular, lo que le da a Myrtles esa aura tan particular. Y para empezar a entenderla hay que ir a los orígenes, que ya de por sí son como de novela. De acuerdo, entremos en materia. La historia parece comenzar por allá por 1796-1797, con un tal general David Bradford construyendo la casa. Pero ojo, no era un general cualquiera, ¿cierto? Para nada. Bradford era abogado, figura militar sí, pero se hizo famoso por liderar la rebelión del whisky en 1794. Una protesta bastante seria, contra impuestos federales al licor. Y eso lo puso en la mira del gobierno federal, hasta el punto de que Ni más ni menos que George Washington. el propio George Washington emitió una orden de arresto contra él. Imagínate. Un fugitivo buscado por el primer presidente. Tuvo que huir, claro. Se fue a territorio español, lo que entonces era Florida Occidental, y ahí, bueno, le dieron tierras. Bastantes, unas 650 acres. Y ahí levantó la primera estructura que llamó Laurel Grove. Así es. Al principio era una cabaña criolla elevada, un estilo típico de Luisiana, ¿sabes? La casa levantada del suelo, pero ya era amplia, 6 bahías, o sea, 6 secciones en la fachada. Bradford vivió ahí solo al principio, bastante aislado. Sí, pero en 1799, el presidente John Adams lo indultó. Parece que ayudó a definir límites entre Estados Unidos y España. Ah, mira. Y eso le permitió reunirse con su familia, su esposa Elizabeth, sus 5 hijos. Aunque parece que no disfrutó mucho la vida ahí, murió en 1808. Y la propiedad cambió de manos. Pasó a su yerno. Efectivamente, hacia 1817, Clark Woodruff, casado con Sarah Matilda, la hija del general, se hizo cargo. Woodruff también era abogado. Se formó con su suegro. En esa época, la plantación vivía del algodón y el índigo, con mano de obra esclava, por supuesto. Y es con los Woodruff que ocurren las primeras tragedias documentadas. Hay que recalcar esto, ¿no? Sarah Matilda y 2 de sus 3 hijos, James y Cornelia, murieron entre 1823 y 1824. Y las fuentes históricas son claras. Fue por fiebre amarilla. Un punto crucial. La fiebre amarilla era terrible en esa zona y época. Diferenciar estas muertes por enfermedad de las leyendas de envenenamiento que vinieron después es fundamental para entender cómo se mezcla todo. Esas muertes reales sí marcan el inicio de una historia familiar trágica. Sin duda. Y Clark Woodruff, a quien algunas fuentes pintan como un tarambana, digamos alguien un poco disipado, quedó viudo con una hija, Mary Octavia. Y bueno, el tiempo pasa. Y en 1834, Woodruff vende Laurel Grove. Y aquí entra otra familia clave. Los Sterling, Ruffin Gray Sterling y su esposa Mary Catherine Cobb. Los Sterling. Ellos son los responsables de la gran transformación de la casa. Se metieron en una remodelación enorme que básicamente duplicó el tamaño de la casa original. La convirtieron en la mansión que vemos hoy. Y no se anduvieron con pequeñeces, por lo que parece. Trajeron artesanos de Europa para la yesería, esos detalles ornamentales, ¿sabes? Sí, con mezclas locales. Arcilla, musgo, hasta pelo de animal. Añadieron esa galería frontal enorme, más de 30 metros, con barandilla de hierro fundido, muy trabajada, techos altos, chimeneas de mármol estilo Rococó Revival. Muy lujoso. Un símbolo de estatus total para la época. Vitrales pintados a mano importados de Europa. Y no olvidemos el candelabro, un detalle que lo dice todo. De cristal de Baccarat francés. Pesa más de 130 kilos. Una barbaridad. Fue en esa época, con los Stirling, que la casa cambió de nombre a The Myrtles,
por los árboles de mirto crespón que plantaron. Sí, los Crêpe Myrtle. La casa pasó de 6 a 9 bahías, 22 habitaciones, una mansión en toda regla. Y a pesar de todo, es increíble que la estructura principal se haya conservado tan bien. Tanto que está en el Registro Nacional de Lugares Históricos, el NHRP, desde 1978. Sí, ha habido esfuerzos de restauración importantes. Y hoy funciona como Bed and Breakfast. Tiene su restaurante en 1796 y sigue atrayendo turistas con esa doble oferta, tours históricos de día y de fantasmas de noche. Esa preservación nos permite casi sentir la historia, ¿no? Piensa en Bradford, el fundador fugitivo. Ya le da un aire de aislamiento, de pasado turbulento. Luego Woodruff, con la tragedia real de la fiebre amarilla, añade esa capa de duelo innegable. Y los Sterling, Roofing y Mary Catherine, representan el apogeo arquitectónico, pero también una resistencia increíble. Tuvieron 9 hijos, pero perdieron 5 muy jóvenes, algo tristemente común entonces. Roofing murió de tuberculosis en 1854 y Mary Catherine tuvo que tomar las riendas. Imagínate, una mujer manejando esa plantación sola, incluso durante la Guerra Civil, hasta que murió en 1880. Una figura fuerte realmente. Sin duda. Y después de ella entra en escena William Drew Winter, quien irónicamente se convertiría en uno de los fantasmas más famosos de Myrtles. Winter, abogado de Maine, se casó con Sarah Sterling, una hija de Mary Catherine, y era como el administrador de la familia. Sí, el agente de negocios. Pero su final fue abrupto, violento. El 26 de enero de 1871 estaba en el porche y ¡pum! Un jinete desconocido le disparó. Y ojo, este es un dato clave. Su muerte es la única muerte violenta documentada dentro de la casa principal. La única. Pero la leyenda le añade drama, ¿no? Dicen que, herido de muerte, se arrastró adentro, subió las escaleras y murió justo en el escalón 17, en brazos de su esposa. Ese detalle, el escalón 17, se ha vuelto central en todas las historias de fantasmas del lugar. Una y otra vez. Es curioso cómo un detalle así, sea verdad o no, agarra tanta fuerza. Después de Winter, la propiedad pasó por varias manos. Hubo una familia, los Williams, que perdieron un hijo ahogado en el Mississippi. Tragedias que se suman. Sí, y la plantación, como muchas otras en el sur, perdió valor después de la Guerra Civil. Luego, en los años 50, una dueña, Marjorie Munson, empezó a hablar de cosas raras en la casa. Ella fue de las primeras en reportar fenómenos públicamente. Y más tarde, en los 70, James y Francis Kermeen Myers. Ellos fueron clave para impulsar la fama paranormal y convertirla en B&B. Hoy pertenece a la familia Moss. Una historia largo de dueños, pero si hablamos de figuras que han capturado la imaginación, bueno, nadie como Chloe. Ah, Chloe. Su leyenda es quizá la más conocida y la más perturbadora también. Se cuenta que era una joven esclavizada de los Woodruff. Propiedad de Clark Woodruff. La historia dice que él la obligó a ser su amante y que una vez, por escuchar conversaciones privadas, le cortó una oreja. Castigo terrible. Y que ella la ocultaba con un turbante verde. Y la narrativa sigue con una supuesta venganza que salió mal. Chloe habría preparado un pastel de cumpleaños para la señora Woodruff, pero le puso hojas de adelfa molidas. Venenosísimas. Algunas versiones dicen que solo quería enfermarlos un poco para luego cuidarlos y ganar su favor de nuevo. Pero que se le fue la mano con la dosis. El resultado, según la leyenda, murieron Sarah Woodruff y 2 de sus hijos. Y el castigo para Chloe, terrible también. Dicen que los otros esclavos, por miedo a represalias, la ahorcaron en un árbol y tiraron su cuerpo al río. Y el fantasma asociado es esa figura femenina con turbante verde, que la ven en el patio cerca de un roble. Y también está la famosa foto de 1992. Sí, la que tomó la señora Moss. Una figura borrosa en un pasillo, que parece una mujer bajita con turbante. Esa foto dio la vuelta al mundo. National Geographic dijo que era intrigante, ¿no? Sí, difícil de explicar o algo así. Le dio muchísima publicidad. Recuerdo haberla visto. Es muy comentada. Pero aquí es donde la historia choca de frente con los documentos, ¿verdad? Exactamente. Y el choque es fuerte. Primero, revisas los registros de esclavos de Woodruff, los censos de 1820, 1830, y no hay ninguna esclava llamada Chloe. No aparece. Ajá.
¿Y segundo? Segundo, y más claro todavía, como ya dijimos, los registros históricos confirman que Sarah Matilda Woodruff y sus hijos, James y Cornelia, murieron por fiebre amarilla entre 1823 y 1824, no por veneno. Entonces, si no hay Chloe en los registros y la causa de muerte fue otra, ¿de dónde sale una leyenda tan detallada? Todo apunta a que es una construcción posterior. Quizás empezó a formarse en los 50s con Marjorie Munson y algún rumor sobre una esclava maltratada con turbante. O quizás la elaboraron después. Posiblemente los Myers, que tenían interés en promover el lado paranormal para el turismo, le dieron una vuelta a la historia. Lo que es innegable es que la leyenda toca temas muy, muy fuertes: esclavitud, abuso, violencia racial, venganza. Pero si es inventada, ¿por qué ha pegado tanto? ¿Por qué Chloe? Es una excelente pregunta. Yo creo que la historia de Chloe, aunque no sea cierta para Myrtles, resuena porque condensa de forma muy potente las brutalidades reales de la esclavitud. Es una narrativa casi arquetípica de sufrimiento y represalia. Aunque sea imprecisa para este caso. Exacto. Conecta emocionalmente con una verdad más amplia sobre esa época oscura. Se vuelve un símbolo, aunque inexacto, del trauma histórico. Y eso le da una fuerza que, pues, los datos fríos de un certificado de defunción por fiebre amarilla no tienen. El trauma, real o imaginado, como que busca dónde anclarse, ¿no? Y Myrtles, con su propia historia de pérdidas, fue un lugar ideal. Fascinante. La historia como símbolo, más allá de si pasó o no tal cual. Y Chloe es solo una parte del catálogo paranormal de Myrtles, ¿no? La lista de fenómenos es larguísima, empezando por los pasos de William Winter. Sí, ese es un clásico. Se oyen pasos pesados subiendo la escalera principal, y el agente insiste en el escalón 17, claro, por la leyenda de su muerte. A veces dicen que sienten frío de golpe o malestar. Luego está la aparición de Chloe, o la figura con turbante verde, en el patio o relacionada con la foto. Y se habla mucho de fantasmas de niños. Risas, pasitos corriendo. Hay gente que dice que les tiran de la ropa. Los asocian a los hijos muertos de los Woodruff o de los Winter. Y curiosamente, los describen como educados, juguetones. No dan miedo. La lista sigue. Una mujer de blanco en la galería, que sería Sarah Woodruff. También como se dice que la casa está sobre un cementerio indígena túnica. Una creencia no confirmada, pero ahí está. Pues también hay relatos de una joven nativa americana. Y los soldados de la guerra civil, la leyenda de 3 soldados de la Unión asesinados cerca de la entrada. Y una supuesta mancha de sangre imborrable en un umbral. También se habla de un tal Louis Sterling, familiar de los dueños, asesinado por dedos de juego. E incluso hay leyendas más rocambolescas, como la de Cleo, una supuesta practicante de vudú a la que llamaron para salvar a una hija de Winter. Fracasó, Winter la mandó ahorcar y ahora su espíritu hace vudú a los huéspedes dormidos. Eso sí que da cosa. Y luego está el espejo del recibidor, el famoso espejo. Que llegó mucho después, en 1980. Sí, pero la leyenda dice que como no lo cubrieron cuando murieron Sarah Woodruff y sus hijos, pues sus espíritus quedaron atrapados ahí. La gente dice ver figuras, sombras y huellas de manos de niños en el cristal, que no se pueden limpiar. Y a todo eso suma las experiencias más generales. Sentir que te observan, corrientes de aire frío de la nada, objetos que se mueven. Las mantas que quitan de las camas, dicen mucho eso. Exacto. El piano que toca solo unos acordes y se calla si entras, cambios bruscos de temperatura, olores raros que van y vienen, picos en los medidores EMF. Los de campos electromagnéticos. Eso es. Y fallos en equipos electrónicos, que eso lo reportaron los investigadores paranormales que han ido. Como los de Ghost Hunters que estuvieron en 2005, pero también Ghost Adventures, Unsolved Mysteries. Y hace poco, en 2024, salió en Files of the Unexplained de Netflix. Estas apariciones en TV, claro, le han dado una fama tremenda. Definitivamente. Y ante tanta historia, tanto relato, pues uno se pregunta, ¿qué otras explicaciones puede haber? Más allá de lo sobrenatural puro y duro. Aquí es donde se pone interesante el análisis. ¿Qué explicaciones alternativas más racionales se suelen dar para todo esto? Bueno, una teoría que se usa mucho en lugares así es la del infrasonido.
Sonidos de muy baja frecuencia que no oímos, pero que pueden generar el viento en estructuras grandes y viejas, como la escalera de Myrtles o la galería. ¿Y qué provocan esos sonidos? Se ha estudiado que pueden causar sensaciones físicas, ansiedad, opresión en el pecho, sentir una presencia, escalofríos, hasta ver cosas borrosas. Podría explicar parte del malestar o la sensación de presencia. ¿Y los ruidos concretos? ¿Los pasos en la escalera? Pues mira, las casas viejas crujen. La madera trabaja con la temperatura, la humedad. Hace ruidos. Si justo el escalón 17 cruje más y ya vas con la historia de Winter en la cabeza... Es fácil oír pasos fantasmales. ¡Claro! La sugestión es potentísima. Si vas a un tour de fantasmas esperando ver algo, cualquier sombra, cualquier ruido, cualquier corriente de aire te parece una prueba. Tiene lógica. Estar ahí de noche, con esa historia, te predispone. Y la leyenda de Chloe, aunque sepamos que seguramente no fue así, prepara a la gente para sentir algo. Por supuesto, la psicología del visitante, el contexto, es clave. Y para las pruebas visuales, como la foto de Chloe, pues hay explicaciones. Podría ser pareidolia. Ver caras o figuras donde no las hay. Exacto. O un juego de luces, un reflejo, un fallo de la cámara. Y el piano que toca solo. O los retratos que cambian de expresión. Vibraciones muy sutiles del entorno, tráfico cercano, microsismos, podrían mover las cuerdas o teclas de un piano viejo. Y los retratos, la luz cambia durante el día, crea sombras, y eso puede hacer que una cara pintada parezca sonreír o fruncir el ceño. Es percepción. Entonces, lo que tenemos en Myrtles es como una mezcla compleja, ¿no? Tragedias reales documentadas, la fiebre amarilla, el asesinato de Winter, como base. Una base histórica innegable. Encima, leyendas muy fuertes, algunas inventadas, como la de Chloe, pero muy efectivas. Narrativamente potentísimas. Y finalmente, fenómenos, ruidos, sensaciones, imágenes, que pueden tener explicación física o psicológica, pero que se filtran por la lente de lo sobrenatural, alimentada por esas historias. Lo has descrito perfectamente. Myrtles es un caso de estudio de cómo se construye y se mantiene el misterio. Mezcla historia real, folclore y la experiencia subjetiva del visitante. Un cóctel casi irresistible. Y esa fascinación se traduce, claro, en un negocio turístico de éxito. Mencionamos a los Myers en los 70s y el libro de Frances Kermeen, The Myrtles Plantation, The True Story of America's Most Haunted House. Fue un bestseller. Ese libro y reportajes en revistas como Life en 1980, más la tele, todo eso consolidó su fama. La casa más embrujada de América. Se convirtió en una marca. Una marca que atrae, dicen, más de 60,000 visitantes al año. Y saben cómo hacerlo. Tours históricos de día, de fantasmas de noche, te puedes quedar a dormir en habitaciones temáticas. La William Drew Winter Room, por ejemplo. Tienen el restaurante, la tienda de recuerdos, lo tienen todo montado. Han sabido explotar esa dualidad del principio. Por un lado, sitio histórico valioso, preservado, oficial. Testimonio del pasado ante Bellum. ¿Y por otro? Por otro, maestros en tejer y vender misterio. Usan las leyendas, la atmósfera. Y es interesante volver a eso de que las leyendas, aunque no sean exactas, a veces comunican algo más profundo, como Chloe y la brutalidad de la esclavitud. A menudo lo hacen porque tocan emociones universales, miedos, verdades culturales incómodas. Myrtles ha encontrado un equilibrio, quizá delicado, pero muy efectivo, entre respetar su historia y explotar sus leyendas. Nos muestra que el pasado no es estático, ¿sabes? Es una fuente viva de historias que reinterpretamos, reflejando los hechos, pero también nuestras propias necesidades y fascinaciones. Bien, hagamos un repaso rápido. Myrtles Plantation. Un lugar con historia rica, desde un fundador fugitivo, pasando por mansión opulenta, hasta tragedias reales. Sobre eso, leyendas potentes como las de Chloe y Winter, que alimentan su fama paranormal. Vimos la tensión entre lo reportado y las explicaciones racionales, física, psicología, la propia casa vieja. Y todo esto la ha consolidado como destino icónico del turismo paranormal, donde historia y misterio van de la mano. Es, en fin, un lugar donde la historia verificable, el folclore y la experiencia personal se enredan de una forma casi imposible de separar.
Y quizás esto nos deja pensando, ¿no? Que la persistencia de estas historias en sitios como Myrtles, incluso cuando los datos dicen otra cosa, revela mucho sobre nuestra necesidad de encontrar narrativas que den sentido a la tragedia, a la pérdida, y sobre esa atracción constante hacia el misterio que intuimos justo bajo la superficie de lo cotidiano. Una reflexión final que invita a seguir pensando, sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de la compleja y fascinante plantación Myrtles.